Bueno, lo interesante de este año fue que se retomó después de 2 años de no realizarse. No se realizó ni 2020 ni 2021. Recién este año el grupo de quinto año vuelve otra vez a la calle a realizar las encuestas. De un lado, el trabajo de matemática, que sabes que se hace desde 1996, interrumpido por esos 2 años que fueron relativos a la pandemia, y el trabajo de seminario de investigación que llevan adelante los profesores Raúl y Cintia, y se investigaron diferentes temas. Yo te comento cuáles fueron los resultados a grandes rasgos de este trabajo matemático. Nuestra idea de invitar a los medios y de poner en consideración es que este año tampoco se hizo una presentación como se hacía en otros momentos. Generalmente lo vertiginoso de la escuela hace que nuestros tiempos, digamos, se vayan sumando y entonces es muy difícil poder cumplir con todo. Pero no queríamos dejar de comentar, porque siempre es un trabajo que se hace con mucha seriedad, donde los chicos trabajan denodadamente y que realizaron estas encuestas, uno los pudo acompañar y hubo un encuentro otra vez entre el alumno y el espacio que lo circunda, que es sumamente relevante y yo creo que es lo más importante de este trabajo, más allá de los números. Porque es volver a nuestras raíces, volver a que el alumno recorra las calles, conozca la opinión de las personas, sepa en qué situación está, ya sea desde su cuestión de estudio, desde su cuestión de ingresos, desde el trabajo. Posteriormente, en el caso de los chicos de matemática, hicieron su trabajo en los supermercados, buscaron precios, armaron su canasta, investigaron y contrastaron con la información del INDEC, así que me parece que es sumamente relevante. Y por el lado de los profesores, ahora cuando ellos manifiesten todos sus temas, la verdad que fueron temas muy interesantes y sabés que esto se toma, vuelvo a decirlo, con mucha seriedad y que se pone también a consideración de la comunidad. Te comento que esta vez se relevaron 24 sectores de la ciudad e incorporamos también lo que es Loteo Sartor Sur, detrás del barrio Federal, y nos movimos un poquito más por Colonia Indígena porque ha avanzado mucho, hay mucha población, la incorporación del barrio Islas Malvinas también, así que hubo modificaciones en los espacios. Se encuestaron en total 480 hogares con una cantidad de 1.686 personas. Si bien, teniendo en cuenta que la población, según el último censo, está alrededor de 20.000, digamos que casi llegamos al 10% de la población, que es muy interesante. Se hizo todo el trabajo sobre la escuela secundaria, primaria y demás, con buenos resultados en un ámbito que analizábamos que era el universitario, el aumento de alumnos de San Javier que están en la universidad. Vos sabés bien, después lo vas a poder ver en tus números, que esto es como en cascada, la gente que hizo la primaria, hace la secundaria, hace terciario o universitario. En el tema del terciario, muy buenos números, y en la universidad una sorpresa, comparando, digamos, con otros años. Si vos recordás, teníamos 2, 3, hoy tenemos 75 personas en esta población que está estudiando en la universidad o que en algún momento tuvo un contacto con la misma. Con respecto al trabajo, como siempre, vos sabés que tenemos un 53% de personas que están trabajando, pero entre jubilados y pensionados tenemos un 32 más las amas de casa, que vos sabés que nosotros le estamos, lo planteamos de una manera diferente, y tendremos alrededor de un 20% de gente que no está trabajando. Siempre nos queda pendiente esta cuestión de ver por qué razones no trabaja, pero también dentro de los números nacionales podríamos ubicarlo de esa manera. Como siempre, el sector público es el que más trabajadores tiene, entre docentes y policías que encabezan estos, pero aparecieron también los empleados del hospital, la dirección vialidad, que tiene muy poco porcentaje en función de la cantidad
de gente encuestada, la EPE y los municipales. En el sector privado, como siempre, quienes más encabezan esta lista son los comerciantes, ya sean los dueños de los comercios o los empleados de comercio. Pero, haciendo un paralelo con lo que te dije de la universidad, también aparecen que hay muchos profesionales en San Javier. Hay un aumento con respecto a otros años. En el caso de los desocupados, que es un sector problemático, digamos, sabemos que el subocupado no tiene acceso a los beneficios, cargas sociales y demás. Bueno, en este caso quienes encabezan esta lista son los changarines con un 41%. Con respecto a los ingresos familiares, se plantearon intervalos de a 50.000 pesos. Entonces tenemos, por ejemplo, de 0 a 50.000 vamos a tener un 5%, de 50.000 a 70.000, que es más o menos lo que uno incorporaría con sueldos o con subsidios y demás, un 17%, y como para tener un elemento más de 210.000 pesos, un 12% de las personas respondió que cobraba más de 200.000 pesos. Es decir que entonces se fueron moviendo estos elementos dentro de los intervalos. Y como última investigación, los chicos eligieron 3 comercios, que obviamente son anónimos, ubicados en distintos sectores de la localidad, y armaron, en función de lo que INDEC nos presenta como tipo de hogar y conformación de la canasta básica de alimentos, sus canastas básicas. Entonces nos dio en 2 supermercados alrededor de 61.000 pesos y en un tercero alrededor de 59.000 pesos. Lo que da en promedio que la canasta básica, vos pensás que lo hicimos a principios de noviembre esto. A principios de noviembre fue de 60.000 pesos y la canasta básica total, es decir, incorporando medicamentos, vivienda, lo que tiene que ver con entretenimientos y demás, vestimenta, 147.400 pesos. Si lo contrastamos con lo nacional, o sea, estos valores se acercan mucho a lo nacional, en algunos casos lo sobrepasan a esa altura. Nosotros habíamos investigado que la canasta básica total en Argentina estaba alrededor, en promedio, de 140.000 pesos y ahí rondaba esto. Así que bueno, esto es en matemática, lo que los chicos pudieron investigar. Raúl, ¿en tu caso? Bien, los chicos en quinto año también hacen las investigaciones en el Seminario de Investigaciones de Problemáticas Contemporáneas y bueno, las distintas temáticas que trabajaron en este año los chicos. Yo voy a ir nombrando, si querés, una y una, más o menos de los trabajos que fueron haciendo. Bueno. Hubo un trabajo de alumnos que trabajó sobre los comercios con billetera virtual en San Javier, planteándose, bueno, cómo estos que habían incorporado este sistema habían incrementado sus ventas y corroboraron ese dato. Y lo que sí notaron también de diferencia es que la mayoría de los que no cuentan con este servicio se da más que nada en los barrios que por una cuestión de categoría fiscal no acceden a esto, ¿no? Ellos notaron esta diferencia, ¿no? Que la gente opta, incluso los encuestados, por comprar en comercios que sí están adheridos a la billetera virtual Santa Fe. Bueno, en quinto A, uno de los trabajos que hicieron, que trabajamos junto con estadística, fue Patrimonio Arquitectónico Cultural de San Javier, su conocimiento y preservación. Y los alumnos investigaron esto a partir de que les generó mucha inquietud la cuestión de que si las personas conocían o no las tapias jesuíticas, la existencia de las tapias jesuíticas que están frente al santuario, a partir del debate de la apertura de la calle. Entonces ellos se preguntaron esto: ¿qué sabe de verdad la gente de San Javier que existe? Y a partir de ahí de analizar las reacciones que se tuvo en los medios y en las redes a partir de la apertura de la calle. Entonces esto lo trabajamos junto con estadística, fueron las preguntas que incorporamos a estadística y se hizo un relevamiento de toda la muestra de estadística. Entonces fue como un trabajo significativo, interesante de ver, porque ellos por ahí lo que pudieron ver es que muchísimos sanjavierinos desconocen
lo que existe ahí, y de ahí también la falta por ahí de compromiso con la preservación. Bien, otro trabajo que hicieron los chicos del quinto B fue la influencia que tenían las redes sociales en la toma de decisión en cuanto al veganismo y vegetarianismo en los adolescentes en la ciudad de San Javier. Entonces hicieron todo encuestas sobre las distintas escuelas secundarias de San Javier y sí se notó, ejemplo, que hay un incremento cada vez mayor de adolescentes que optan por este tipo de alimentación. Y la relación que se daba con las redes es que la mayoría sigue páginas, conoce perfectamente lo que es el veganismo, por más que no opten por ese sistema de alimentación. Y también llama la atención que hay un porcentaje interesante que si bien no opta por ese sistema de alimentación, no lo ve como algo negativo, sino que lo ve algo positivo y simplemente por una cuestión de hábitos, de costumbres o culturales, de ser carnívoro, lo que la mayoría no opta. Pero sí vemos, se pudo comprobar esta cuestión de la influencia que tienen las redes, que los chicos siguen de estas páginas, que hace que tengan una influencia muy, a la hora de tomar decisiones sobre este tipo de alimentación, las tengan en cuenta los adolescentes. Otra de las investigaciones relacionadas con este tema que plantea Raúl era saberes del monte, plantas medicinales y el consumo de estas plantas por parte de adolescentes entre 18 y 30 años. Esto surgió a partir de también una inquietud acerca de que percibían como un aumento del consumo de estas plantas, de volver a saberes ancestrales. Entonces hicieron entrevistas a 2 personas que cultivan y que venden plantas medicinales, y también hicieron encuestas a través de las redes y personales a jóvenes entre 18 y 30 años, y a partir de ahí estuvieron trabajando con este tema, llegando también a conclusiones interesantes como que se ha incorporado este consumo, quizás no a la medida que ellos percibían al inicio del trabajo, pero sí es algo que se está incorporando de a poco. Bien, otro trabajo que hicieron los alumnos fue sobre la salud mental post-cuarentena, según los especialistas. ¿Sí? Lo que ellos trataron de investigar es, según la percepción de los especialistas en San Javier, en el ámbito de la salud, sí veían que habían aumentado los casos de salud mental post-pandemia o durante la pandemia. Hicieron a través de entrevistas profesionales, pudieron comprobar realmente de que sí, que ha habido un aumento, y también aprovecharon, porque si bien no era la parte de la hipótesis, pero cuando se hizo la encuesta a nivel ciudad sobre si había algún problema relacionado con salud mental, también salieron estos porcentajes interesantes, como la gente había notado ciertas cuestiones como de estrés, ansiedad, miedo, como que eso había aumentado, y también notaban esta cuestión de cómo esa gente se había consultado a algún profesional, que no era el número más alto, pero que sí incluso habían recurrido a algunas otras terapias alternativas, o hacer deporte, buscar una manera de enfrentar estas problemáticas. Lo que pudieron corroborar lo que decían los profesionales, que sí hubo un aumento en la cuestión de salud mental, un deterioro en la salud mental en la pospandemia. Claro, relacionado también con este tema, Quinto A investigó acerca del bienestar de los adolescentes durante la pandemia y la enseñanza virtual, que también hemos tenido varias investigaciones en este sentido durante la pandemia y después que finalizó, porque ellos se han visto atravesados por la enseñanza virtual sobre todo. Entonces empezaron a investigar sobre este tema, consultaron a varios psicólogos, hicieron entrevistas, hicieron encuestas en diferentes escuelas de la ciudad, y también pudieron pensar acerca de cómo el bienestar de los jóvenes se vio afectado, y también esto, también como lo que mencionaba Raúl, como algunos pudieron pedir ayuda y otros no, digamos, porque quizás no tienen los medios o los recursos para hacerlo. Entonces, bueno, cada uno lo fue gestionando de diversas maneras, pero sí, o sea, que afectó fuertemente el bienestar emocional desde diversos aspectos. Bien, una última investigación que tenían en quinto B fue, ellos investigaron sobre las diferencias de las relaciones personales y en la comunicación en la brecha generacional. Ellos notaban, ejemplo, que su interés pasaba por esta cuestión de la diferencia que se da en la valoración de las comunicaciones personales, del cara a cara, o el uso de dispositivos, las redes y todo lo demás, entre adolescentes y lo que serían los padres. Sí notaron diferencia, manifestaron esta cuestión que notaron el aislamiento que sufren las personas mayores en cuanto a la tecnología, que quedan a veces excluidos de estas cuestiones de comunicaciones,
pero sí notaron algo que como resultado es que ambos grupos, y tanto adultos como los adolescentes, valoran muchísimo más la cuestión de la relación personal cara a cara. Pero sí, también en los adolescentes se ve muchísimo más tiempo de uso de los dispositivos, del tipo de comunicación a través de las redes y todo lo demás. Bueno, y la última investigación de quinto A tiene que ver con los pensamientos de emigración en jóvenes de San Javier entre 18 y 30 años, frente a las situaciones de crisis, esto de pensar la posibilidad de irse del país como una opción posible, digamos. Entonces, bueno, investigaron, hicieron entrevistas a 2 jóvenes sanjavierinas que viven en el exterior, hicieron encuestas en diferentes escuelas, en el instituto, pensaron sobre esto, y por ahí sí vieron esta cuestión de que hay como mucho pensamiento y gente que piensa en irse del país como una posibilidad, pero también pudieron concluir que para el irse realmente del país más allá de las expectativas se necesitan muchos recursos. Entonces por ahí es un pensamiento que puede concretarse para determinados sectores sociales con determinadas herramientas, digamos. ¿Algo más? No, bueno, que para los alumnos esto resulta sumamente interesante poder investigar en San Javier, poder corroborar siguiendo algún método científico de investigación, otra encuesta, entrevista, poder analizar distintas temáticas que a ellos les interesan y llegar a resultados que no pasa por una simple opinión, sino que poder corroborar con datos numéricos de lo que ellos realizan durante el año en esas investigaciones y poder comunicar ese conocimiento, ¿no? Creo que es una tarea muy importante para los alumnos y la cual nosotros nos sentimos muy satisfechos con lo que logran los chicos. Bueno, como para cerrar también, te comento, el trabajo fue realizado por los alumnos de quinto año A y B en el área de matemática con la profesora Lucina López, bueno, conmigo, y en el seminario de investigación la profe Cintia Grenadi y Raúl Selmi. Como dice Raúl, es sumamente importante, digamos, para los alumnos que se llevan no solamente esta pasión que puede generar la investigación y el recorrido, sino también las anécdotas. Y a propósito de una que me quedó, digamos, me llamó la atención cuando hacíamos las preguntas del seminario sobre el tema de la pandemia, los encuestados es como que recién ahí empezaron a pensar en qué cuestiones los había atravesado durante la pandemia. Digamos, fueron indicadores, esas preguntas les ayudaron a reflexionar sobre su posición frente a la pandemia. Y la verdad que fue muy interesante porque después venían los chicos con las anécdotas de que se puso a hablar, de qué le pasó, qué hizo. Bueno, será motivo de otra investigación de qué cosas hemos podido hacer para poder subsanar un tiempo que fue muy particular en la historia de la humanidad. Pero como dice el profe Selmi y la profe Cintia, muy satisfechos por todo el trabajo realizado, por eso no queríamos dejar que pase sin comentárselos.